objetivo de hoy es compartir con vosotros algunas ideas sobre cómo realizar o cómo preparar o cómo planificar, organizar un proceso presupuestario en entornos de incertidumbre, ¿no? Que por otro lado son entornos en los que estamos viviendo hoy todos. Bueno, mi nombre es Juan Hernández. Desde hace un año, año y medio, pues he decidido emprender un proyecto más de consultoría en el que asesoro a empresas en temas de control de gestión y sobre todo en la utilización de técnicas de analítica avanzada para mejorar los procesos. Cuando estaba preparando esta presentación se me vino a la cabeza siempre aquellas situaciones en las que el consejero delegado te decía: pero ¿estás seguro que se va a cumplir el presupuesto? Vamos a cumplirlo. ¿Cuál es el grado de seguridad que me puedes dar sobre cómo se cumple el presupuesto, ¿no? Yo siempre trataba de responder que el presupuesto es un proceso iterativo en el que se colabora con mucha gente y que depende de cuál sea la filosofía del presupuesto. Al final de este proceso presupuestario siempre trabajábamos con incertidumbres, con inseguridades, con números que no siempre se tienen que cumplir, y dependiendo de lo agresivo o de cuál sea la utilización que quiera hacer uno del presupuesto, se pueden dar unos números u otros, ¿no? En este webinar, ¿qué es lo que no va a ser? Pues primero, no va a ser una receta mágica que va a servir en todos los contextos, en todas las empresas en las que trabajáis, en todas, con distintas estructuras de control. De aquí no vais a salir con una receta mágica sobre cómo preparar el presupuesto perfecto en un contexto de incertidumbre. Y desde luego, tampoco os voy a decir si tenéis que utilizar para el presupuesto la serie del 2020 o la del 2019. Lo que sí es este webinar es un momento en el que voy a compartir con vosotros algunas experiencias personales que, después de haberme equivocado mucho, pueden facilitar la vida como controller cuando hacemos un presupuesto en este tipo de contextos. Lo primero que tenemos que pensar es: ¿qué pretendemos conseguir con nuestro proceso presupuestario, ¿no? Entonces, las respuestas típicas a estas preguntas suelen ser: bueno, pues un proceso presupuestario me tiene que servir para asignar recursos, ¿no? Vamos a definir qué importe y en qué unidades de negocio necesitamos invertir y vamos a coger todo el dinero que tenemos de gasto, vamos a repartirlo entre cada una de las unidades de negocio para conseguir maximizar el valor de la empresa, ¿no? Y esto es uno de los puntos en los que nació los procesos presupuestarios allá en los años 20, ¿no? Cuando las empresas empiezan a diversificarse y empiezan en los grandes conglomerados industriales, pues hay unos señores que son los consejeros delegados que tienen que decir del dinero que tenemos, dónde lo ponemos, en qué unidades de negocio, en qué productos, para conseguir el crecimiento que queremos hacer. Este es el proceso típico que siguen las administraciones públicas, ¿no? El Ministerio de Hacienda decide cuánto dinero va a sanidad, cuánto dinero va a educación, cuánto dinero va a innovación, cuánto dinero va a otro tipo, a infraestructuras, etc. Otro de los enfoques típicos de proceso presupuestario es el de definir las metas, ¿no? Podemos conseguir, por un lado, asignar recursos, pero esta asignación de recursos nos puede permitir qué queremos obtener como retorno. Y esto nos permite definir objetivos de ventas o de resultado por unidades de negocio que permiten, a su vez, a la compañía marcar un rumbo que posibilita alcanzar cuáles son los objetivos futuros de la compañía y, normalmente, desarrollar aquellos puntos que hemos marcado en el plan estratégico. Y una de las terceras cosas sobre las que se puede hacer es permitir definir la retribución, ¿no? Dado que te voy a dedicar recursos y dado que te voy a definir unos objetivos o metas, pues a partir de ahí voy a definir una retribución en el caso de que consigas esas metas, ¿no? Y esto suele ser lo típico de las retribuciones variables en muchas compañías. Lo que tenemos que pensar es cómo distorsiona la incertidumbre a estos objetivos del proceso presupuestario, ¿no? ¿Qué ocurre cuando viene el COVID? Pues al final nos damos cuenta de que, después de un factor disruptor en la forma en la que se trabaja en un determinado sector o mercado, lo que ocurre es que hemos asignado recursos a unidades de negocio que ahora mismo no las necesitan. El problema no es tanto que yo haya asignado estos recursos, sino
cómo de rígido es este proceso. El segundo objetivo que pretendíamos con un proceso de presupuesto, que era el de definir las metas, también se ve claramente afectado si viene la incertidumbre y nos golpea el sector, ¿no? Es que hemos definido objetivos que no son metas para las compañías, han quedado absolutamente obsoletos. Lo que os quiero transmitir con esto es que esto ahora mismo hablamos del COVID y esto es más visual, pero antes también pasaba. Entraban nuevos competidores en determinados países, había crisis económicas en determinados sitios, había factores exógenos que estaban afectando al comportamiento de mi presupuesto, pero que seguíamos trabajando con estas herramientas, una asignación de objetivos que no tenía muchas veces mucho sentido porque no comparecía con lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? ¿Y qué decir tiene de la retribución? Ante cambios en situaciones de mercado, pues claro, lo de la retribución se convierte en algo absolutamente injusto. ¿A dónde os quiero llevar con esto? Si la incertidumbre distorsiona mis decisiones de asignación de recursos de manera eficiente, no me deja definir la forma en la que yo defino las metas y las aspiraciones de cada una de las unidades de negocio, y tampoco me deja definir una retribución de manera muy clara y específica para mis directivos, la pregunta obvia es, ¿para qué sirve un presupuesto? El éxito en los negocios no se basa en hacer grandiosas predicciones. Se consigue como consecuencia de responder rápidamente a los cambios reales mientras ocurren. Pero ¿cómo podemos responder a los cambios mientras estos se están produciendo? En estos entornos, escenarios de alta volatilidad y incertidumbre, yo creo que volvamos a lo básico. Tenemos que tener claro cuáles son los ingresos y para eso lo que necesitamos es simplificar el proceso de determinar los ingresos, pero sobre todo cuando necesitemos entender cuáles son las ventas de una determinada zona, entendamos cuáles son las causas que determinan esa zona. Primero entendamos a qué precios vamos a tener que vender y cuáles son los factores que están afectando sobre la cantidad. Busquemos cuál es el inductor que nos permite afectar a la cantidad que vendemos y qué factores están afectando al precio que vendamos. Todo presupuesto tenemos que empezarlo por el presupuesto de ventas. Definamos primero unas aspiraciones. Vamos a analizar el mercado en el que estamos trabajando, el contexto en el que estamos trabajando y vamos a ver cuáles son las ventas que esperamos conseguir. Y estas ventas vamos a revisarlas de manera periódica. Si entendemos cuáles son las P por Q de esas variables históricas, podemos verlo. Pero olvidémonos de los datos históricos, porque en momentos de cambio estructural como el que estamos viviendo, los datos históricos no son un buen predictor del futuro. Simplifiquemos el modelo, pero hagámoslo más granular en las causas que nos permiten entender por qué las ventas están sucediendo. El segundo consejo que yo creo que podemos utilizar en estos entornos inciertos es, tienes que ser consciente de que te vas a equivocar. Lo que tienes que hacer es replanificar. Con cierta regularidad tendremos que repensar nuestros presupuestos. Es perfecto en contextos de mucha incertidumbre porque si yo estoy replanificando de manera continua, el futuro no es tan importante. Lo que me importa es tener el foco en el corto plazo y ver qué acciones puedo hacer para conseguir llegar al largo plazo. Pero el largo plazo sé que va a cambiar. Lo que dice la teoría o lo que dicen los artículos sobre el rolling budget es que siempre hay que dejar un periodo presupuestario fijo. Empezamos con la previsión de cierre del año más el presupuesto, hago una primera revisión del presupuesto una vez que tengo el cierre del año y a mitad de año suelo hacer una revisión en la que tengo la mitad del año más el año completo. Y esa visión la voy completando cuando llegamos a la última revisión del presupuesto, de tal forma que el proceso presupuestario es más intensivo en trabajo porque presupuesto más veces, pero también menos intenso, porque yo cuando tengo presupuestado los 2 trimestres del año siguiente, cuando llego a la previsión de cierre, el trabajo solo consiste en revisar lo que ya he hecho, más presupuestar otros 2 trimestres que además no tienen demasiada importancia bajo esta perspectiva. A partir de aquí, deberíamos de tener identificadas reglas de negocio del margen que permitan tener una visión de cuáles son a nivel de margen y a nivel de gasto de estructura. Los costes indirectos tienen dos problemas. Uno es el nivel de coste indirecto, cuánto me gasto de costes indirectos, y otro es el nivel de actividad. En entornos como estos, lo que no vale es hacer lo del año pasado más un delta. Eso no vale. Si estamos en entornos complicados, lo que tenemos que hacer es revisar los gastos de estructura con una visión de base cero. Usa un modelo reducido para tener escenarios,
o complejo, pero basado en reglas de negocio simples con mucha tecnología. Como tengas un modelo presupuestario muy complejo y no tengas ningún sistema, pues como tengas una hoja de cálculo de 100.000 pestañas linkadas entre sí, pues vas a tener un problema para hacer estas cosas. Entonces, en estos contextos, dado que no vas a acertar, es mejor tener una visión de hacia dónde va que tener una precisión absoluta, ¿no? Y por último, para entender qué está pasando en tu negocio y responder a por qué están pasando los cambios, compara mucho. Haz mucho esfuerzo en comparar cuando hagas el presupuesto con otras unidades de negocio, con otros centros de beneficio, con otros años, con comparables del mercado. En definitiva, entiende muy bien las diferencias en términos de qué está pasando al precio de cada una de las zonas y por qué está afectando a las cantidades que venden cada una de estas unidades de negocio. En estos escenarios lo que hay que ser capaces de vislumbrar qué es lo que puede pasar y sobre qué palancas puedo actuar para conseguir que esas ventas ocurran.